Capítulo 4. El toque de grandeza. Oh, si tu mano estuviera conmigo. Bueno, ahora ya lo hizo. Ya traspasó el límite. Se introdujo más profundo. Ha subido hasta golpearse con la piedra fría de la realidad. Es incapaz de sostener la vida que ha alcanzado. Dado que se atrevieron a pedir un ensanchamiento de los ministerios, muchos cristianos han vacilado en este punto de su transformación espiritual. Han recibido bendiciones en escalas que no imaginaron posibles. Han visto cómo Dios aumenta los límites de sus influencias y oportunidades. Sin embargo, repentinamente el empuje del viento se detiene bajo las alas. Débiles e incapaces, empiezan a caer en picada. ¿Parece familiar? Puede ser que sus nuevas oportunidades de negocios amenacen con sobrepasar sus experiencias y recursos. Quizá los muchachos que comenzaron a congregarse en la cocina de su casa parecen tener sobre la familia una influencia negativa mucho más fuerte de lo que usted haya podido influirlos positivamente. Quizá resulta que las nuevas oportunidades para el ministerio por las que oró y recibió del Señor, requieren una persona con mayores y mejores capacidades de las que usted jamás podrá tener. Usted ha recibido una brazada de bendiciones de Dios, ha caminado vacilante por un territorio nuevo, y tropezó con dificultades abrumadoras. Cuando los creyentes se encuentran en esta clase de dilemas inesperados, con frecuencia se sienten asustados, engañados, abandonados y, claro está, un poco irritados. A mí me pasó. El descenso al poder. Hablemos de caídas. Me sentí fuera de control y débil, todo lo contrario a lo que se supone que un líder sienta, y casi todos los días pude ver cómo el piso subía al encuentro de mi rostro. Estaba en el comienzo de mi aventura de servicio, después que las puertas empezaron a abrirse con nuevas posibilidades emocionantes en el ministerio de caminata bíblica. Pero, simplemente, no podía evadir la idea de que era el hombre incorrecto para esa tarea. Extremadamente molesto decidí buscar el consejo de un anciano de toda mi confianza. En ese tiempo John Mitchell tenía como 80 años, un maestro de Biblia nacido en Yorkshire que fue el padre espiritual de miles de cristianos. Le dije lo que creía que Dios me llamaba a hacer y luego confesé mi problema. Aún estaba en el proceso de tratar de describir mi crisis con algunos detalles cuando me detuvo. Hijo, me indicó, en su amable acento irlandés, ese sentimiento del que procuras escapar se llama dependencia. ¿Significa que andas con el Señor Jesús? Hizo una pausa para que meditara en sus palabras, y luego siguió. En realidad, en el instante en que no te sientas dependiente, es el momento en que te apartas del verdadero vivir por fe. No me gustó lo que oí. Usted dice, Dr. Mitchell, que percatarme de que ciertamente no puedo hacerlo es lo que se supone que debo sentir. Claro que sí, jovencito. Respondió risueño, o es lo único que está bien. Es una verdad que asusta, pero es completamente vivificante, ¿no es cierto? Como hijos e hijas bendecidos a quienes Dios elige, se espera que intentemos algo lo suficientemente grande como para que sea un fracaso garantizado, a menos que Dios intervenga. Tomemos un minuto en oración para procurar comprender cuán contraria es esa verdad a todo lo que humanamente escogeríamos. Va contra el sentido común. Se opone a nuestras experiencias previas. Parece menospreciar nuestros sentimientos, enseñanzas y preparaciones anteriores y nuestra necesidad de sentirnos seguros. Nos prepara para que nos vean como si fuésemos tontos y perdedores. Pero es el plan de Dios para sus más honrados siervos. Lo admito, los héroes cinematográficos parecen no tener necesidad de la dependencia, pero a usted y a mí se nos hizo para ella. Depender de Dios hace héroes de personas comunes como Jabes, usted o yo. ¿Cómo? Estamos obligados a clamar con Jabes esta tercera súplica desesperada. Oh, si tu mano estuviera conmigo. Con ella liberamos el poder de Dios para cumplir su voluntad y darle a ella gloria por medio de todas aquellas cosas que parecen imposibles. Debemos enfatizar que Jabes al iniciar su oración no pidió que la mano de Dios estuviera con él. En ese momento no experimentaba tal necesidad. Las cosas eran todavía manejables. Sus riesgos, y los temores que van con ellos, eran mínimos.
mas cuando sus fronteras se ensancharon y las tareas de la agenda de Dios, tan grandes como un reino, empezaron a llegarle, Jabes supo que necesitaba la mano divina, y rápido. Pudo haber regresado o intentar seguir con sus propias fuerzas. Pero, en cambio, oró. Si buscar las bendiciones de Dios es nuestro acto definitivo de adoración y si pedir hacer más para Él es nuestra ambición máxima, entonces implorar la mano de Dios sobre nosotros es nuestra elección estratégica para sostener y continuar las grandes cosas que Dios ha comenzado en nuestras vidas. Ese es el motivo que nos hace llamar la mano de Dios sobre nosotros el toque de grandeza. No somos nosotros los que nos convertimos en grandes. Llegamos a ser dependientes de la mano fuerte de Dios. Nuestra necesidad rendida se toma su oportunidad ilimitada. Y, entonces, Él viene a ser grande a través de nosotros. Una escalera a las nubes. Un día, cuando nuestros chicos eran preescolares, Darlene y yo fuimos con ellos al parque de una gran ciudad al sur de California. Era la clase de parque que hace que un hombre adulto desee volver a ser niño. Tenía columpios, barras para micos y balancines, pero la atracción más tentadora eran los toboganes, no solo uno sino tres. Pequeño, mediano y enorme. David, que tenía 5 años por esa época, arrancó como un tiro para el tobogán pequeño. ¿Por qué no vas con él y lo acompañas?, sugirió Darlene. Pero tuve otra idea. Esperemos y veamos qué pasa, dije. Así, pues, nos sentamos a descansar en un banco cercano y observamos. David subió feliz hasta lo más alto del tobogán pequeño. Agitó una mano hacia nosotros con una gran sonrisa y luego con un zumbido se lanzó abajo. Sin vacilar se movió al tobogán mediano. Había trepado la mitad de la escalera cuando se dio la vuelta y me miró. Me hice el desentendido y miré a lo lejos. Con certeza consideró sus opciones por un momento y entonces con todo cuidado bajó de escalón en escalón. Mi esposa dijo: «Cariño, deberías ir a ayudarlo». Respondí. Todavía no, esperaba que el guiño que le hice le asegurara que simplemente no descuidaba a nuestro hijo. David pasó unos pocos minutos al pie del tobogán mediano y observaba cómo otros chicos subían, se echaban abajo y a la carrera regresaban para repetirlo de nuevo. Por último afirmó sus ideas y tomó una decisión. Él también podía hacerlo. Trepó, y se dejó deslizar. En realidad, lo hizo 3 veces sin siquiera miramos. Luego lo observamos cuando se volvió y se dirigió hacia el más alto de los toboganes. Ahora Darlene estaba en verdad ansiosa. Bruce, pienso que no debería deslizarse solo. ¿Qué crees? No, respondí con tanta calma como me era posible. Pero no supongo que lo haga. Esperemos a ver qué hace. Cuando David llegó a la base del tobogán gigante, se volvió y llamó: «Papito». Pero me hice como que miraba de nuevo a lo lejos y simulé no haberlo escuchado. Miró hacia arriba, fija y detenidamente a la escalera. Como niño al fin, creyó que alcanzaría las nubes. Observó a un jovencito mayor que se arrojaba con enorme rapidez. Luego, contra todas las probabilidades, decidió intentarlo. Escalón por escalón, mano sobre mano, empezó a subir la escalera. No había hecho ni una tercera parte del camino cuando se paralizó. En este momento un adolescente venía detrás de él y le gritaba que siguiera. Pero David no podía. No era capaz de subir ni de bajar. Había llegado al punto de un fracaso seguro. Me apresuré a ir hacia él. ¿Estás bien, hijo?, le pregunté desde la parte baja de la escalera. Yo estaba en el comienzo del tobogán y me miró desde arriba, sacudido y con temblor, pero se agarró a esa escalera con energía férrea. Y pude saber que tenía una pregunta lista. Me dijo: «Papi, ¿vendrás conmigo para deslizamos juntos?». El muchacho que estaba detrás perdía la paciencia, pero yo no iba a dejar que ese momento se fuera. «Hijo, ¿por qué?», le pregunté mientras miraba con atención su pequeño rostro. «No lo puedo hacer sin ti, papi», me respondió, asustado y tembloroso. «Es demasiado grande para mí». Me estiré tan alto como pude para alcanzarlo y lo levanté en brazos. Luego, juntos, trepamos esa larga escalera, casi hasta las nubes. En lo alto, puse a mi hijo entre las piernas y lo estreché contra mi pecho. Y luego nos deslizamos abajo, riéndonos en todo el camino. Su mano, su espíritu.
Así es la mano de nuestro Padre Celestial. Usted le dice: Padre, por favor, haz esto en mí porque no puedo hacerlo solo. Es demasiado grande para mis fuerzas. Y luego da un paso en fe para hacer y decir cosas que solo podrían venir de la mano del Señor. Después, en su espíritu hay un clamor. Solo Dios hizo eso, nadie más. Dios me llevó, me dio las palabras, me dio el poder, y es maravilloso. Nunca podría recomendar un modo de vida más alto y sublime en esta sorprendente dimensión sobrenatural. El poder de Dios bajo nosotros, sobre nosotros, en nosotros y que surge a través de nosotros es exactamente lo que convierte la dependencia en inolvidables conocimientos y hábitos de plenitud. Como escribió el apóstol Pablo: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. 2 Corintios 3, 5, 6a. Tan trágico como pueda parecer, la mano del Señor rara vez la experimentan muchos cristianos maduros que no la echan de menos y, por tanto, no la piden. Escasamente saben que existe. Creen que es algo reservado para los profetas y los apóstoles, pero no para ellos. Conforme usted esperaría, cuando esos creyentes alcanzan el plano del fracaso seguro, tienden a llegar a la conclusión errada siguiente: he ido demasiado lejos. Llegué al lugar equivocado. Y puesto que ya empleé y agoté todos los recursos que iba a tener, necesito retirarme rápido. Por el contrario, Jabes estaba tan seguro que la mano de Dios sobre él era indispensable para bendecirlo, que no podía imaginarse una vida de honor sin ella. Miremos un poco más detalladamente el significado de su oración. La mano del Señor es un término bíblico que expresa el poder y la presencia de Dios en las vidas de quienes conforman su pueblo. Josué 4, 24. Isaías 59, 1. En el libro de los Hechos, los sucesos extraordinarios de la iglesia primitiva se atribuyeron a una cosa: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Hechos 11, 21. Una descripción más específica en el Nuevo Testamento para la mano del Señor es la llenura del Espíritu Santo. El crecimiento y desarrollo de la Iglesia da un testimonio poderoso, tanto sobre la necesidad como sobre la disponibilidad de la mano de Dios para realizar las obras y la voluntad divinas. Consideremos la progresión natural desde más bendiciones para más territorio y para la necesidad de poder sobrenatural. Cuando Jesús dio a sus discípulos la gran comisión: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28. 19, 20, no solo les dejó una gran bendición, sino también una tarea imposible: ir a todo el mundo para predicar. Ciertamente cuando se ejecuta esa orden hay un desastre y muchas dificultades. Después de todo, comisionó a cobardes tan poco dignos de confianza como Pedro, quien ya había demostrado que una criada junto al fuego en el patio del sumo sacerdote, le hizo decir que ni siquiera conocía a Cristo. Pero cuando envió el Espíritu Santo, Hechos 1, 8, Jesús tocó a esos creyentes comunes con grandeza, y les impartió su poder milagroso para diseminar el Evangelio. En efecto, se puede apreciar en el relato de Lucas que la expresión llenos del Espíritu a menudo se asocia con resultados y consecuencias. Hablaban con denuedo, confianza, conocimiento y valor. Hechos 4, 13. 5, 29. 7, 51. 9, 17. Solo Dios al obrar a través de ellos pudo producir los milagros y las conversiones en masa que se vieron. Cuando pidamos la presencia poderosa de Dios, como lo hicieron Jabes y la iglesia primitiva, veremos también milagros y efectos tremendos que solo se pueden explicar porque vienen de la mano del Señor. De la iglesia primitiva me produce un gran impacto ver que esos cristianos continuamente buscaban ser llenos de Dios. Hechos 4, 23, 31. Se les conoció como una comunidad cuyos miembros pasaban horas y aún días en oración conjunta, que esperaban en Dios y clamaban por su poder. Hechos 2, 42, 47. Anhelaban recibir más y más de la mano del Señor, una plenitud espiritual y fresca con la llenura del poder de Dios que transformaría un fracaso cierto e inminente en un milagro, haciendo posible la asignación extraordinaria que habían recibido. Pablo exhortó a los cristianos de Éfeso a considerar como prioridad el ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 19. A fin de alcanzar esta meta, él oraba para que el Altísimo los bendijera y los fortaleciera, con poder por su espíritu en el hombre interior. Efesios 3, 16.
¿Cuándo fue la última vez que su iglesia se reunió y suplicó la llenura del Espíritu Santo? ¿Desde cuándo usted no clama de Dios con toda regularidad y fervientemente? Oh Señor, pon tu mano sobre mí. Lléname con tu espíritu. La diseminación tan rápida de las buenas nuevas en el mundo romano no pudo haber sucedido en ninguna otra forma. 12 adolescentes y un nuevo que desaparece. Hace muchos años, cuando fui el pastor de jóvenes en una iglesia grande de Nueva Jersey, 12 muchachos de escuela secundaria me demostraron que la mano de Dios está disponible para todo creyente que la pida. Como un proyecto ministerial para el verano, en oración, habíamos puesto nuestras miradas en la parte suburbana de Long Island, Nueva York. Objetivo: evangelizar la juventud del área en 6 semanas. Elaboramos una estrategia de trabajo dividida en 3 secciones. Primero, comenzaríamos con estudios bíblicos en los patios traseros, por la tarde evangelizaríamos en la playa y después, en las noches, nos dedicaríamos al alcance y extensión por medio de las iglesias locales. En apariencia es simple, pero no es necesario enfatizar que los miembros del equipo, incluido el pastor de jóvenes, se sentían abrumados por el tamaño de la tarea. Invitamos para esta actividad a un ministro de jóvenes a fin de que nos preparara para la tarea. Nos dijo que sí. Reuníamos a 13 o 14 muchachos para organizar un círculo o club para los estudios bíblicos que se darían en los patios traseros, sería un éxito formidable. Cuando salió, afirmé con toda tranquilidad: si no tenemos siquiera 100 jóvenes en cada club para el fin de semana, habría que considerar el esfuerzo como un completo fracaso. De repente todos sentimos la necesidad imperiosa de arrodillarnos y orar. Nunca podría olvidar esas súplicas juveniles tan fervientes. Señor, por favor, te rogamos que nos bendigas. Sabemos que esto es superior a nuestras fuerzas, pero por favor necesitamos como mínimo un centenar de muchachos. Y Señor, por tu espíritu, derrama algo grande y maravilloso para tu gloria. Los padres solo decían que lo que intentábamos hacer era completamente imposible. Y estoy seguro que tenían razón. Pero, de pronto, todo comenzó a suceder. En efecto, 4 de los 6 equipos tenían más de un centenar de chicos en las reuniones de la primera semana. Fue necesario que algunos grupos movieran a casas cuyos patios traseros se unieron, después de quitar las cercas, para albergar a todos los muchachos. Para el fin de semana habíamos compartido las buenas nuevas con más de 500 jóvenes. Muchos de ellos nunca habían asistido a una iglesia. Si esos no fueron milagros suficientes, el esfuerzo evangelístico en Long Island efectuado en la playa, arrojó mejores resultados gracias a algunos trucos y actos de ilusionismo. En realidad fui a un almacén local de novedades y regresé al grupo con un equipo de trucos para principiantes. Ustedes saben, todo lo que se necesita para deslumbrar e impresionar a los amigos. Me quedé hasta las 3 de la mañana mientras aprendía cómo hacía desaparecer un huevo. Pero esa tarde ofrecíamos nuestro espectáculo gratis de ilusionismo en la arena y rogábamos a Dios que su mano estuviese sobre nosotros. Específicamente, pedíamos al Señor 30 decisiones de salvación al terminar el primer día. Nuestra audiencia creció de una simple fila de unos cuantos pequeños, traídos por los padres que con certeza querían unos pocos minutos de paz, a más de 150 espectadores con sus trajes de baño. Los entretenimientos iban desde los actos de trucos más sencillos y elementales hasta representaciones teatrales de pasajes seleccionados de los evangelios. Los padres comenzaron a acercarse un poco más. Por último, los grupos de muchachos aumentaban en nuestro público. A mediados de la tarde pudimos contar 250. Y cuando al finalizar dimos el desafío de la invitación, no menos de 30 indicaron que querían aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor personal, allí mismo en medio de la arena. Una vez que establecimos nuestro ministerio de la playa, agregamos cruzadas vespertinas en las iglesias locales. Dios bendijo cada esfuerzo más allá de todas nuestras expectativas, pero precisamente en línea con el alcance de nuestra oración de Jabes. Al fin de nuestra misión de 6 semanas pudimos contar 1200 creyentes nuevos en Long Island, a quienes se les brindó toda clase de ayuda y materiales de seguimiento. Aquellos 12 estudiantes de secundaria regresaron a sus cómodas vidas de clase media en los suburbios, convencidos de que nada hay imposible para Dios y que Él puede hacer todo. Los primeros cambios ocurrieron en sus iglesias ya que decidieron orar para que el Espíritu Santo se moviera en las congregaciones y trajera arrepentimiento y avivamiento.
Imposible. Absolutamente no. Esto solo fue el resultado de una docena de jovencitos y de un instructor que observaron cómo se movía la mano de Dios a través de la congregación. A medida que los miembros del equipo misionero compartían sus relatos y desafiaban a los miembros de la iglesia a pedir a Dios más y más, una ola de avivamiento pasó a través de esa comunidad como nadie hubiera podido imaginárselo antes. Todo porque 12 estudiantes clamaron por bendiciones, por más territorio para la gloria de Dios y para que su mano de poder estuviese sobre ellos. Un toque del Padre. Como todo papá amoroso en el campo de juegos, Dios observa y quiere que reclamemos el poder sobrenatural que nos ofrece. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. 2 de Crónicas 16, 9. Notemos que nuestro Dios no escudriña el horizonte en búsqueda de gigantes espirituales ni de seminaristas sobresalientes. Solo busca a aquellos que le son leales con toda sinceridad. Nuestro corazón fiel y devoto es la única parte que Él no provee para su plan de expansión. Nosotros mismos lo debemos ofrecer. Usted y yo siempre estamos a una súplica de distancia de las hazañas inexplicables dinamizadas por el Espíritu Santo. Por su toque, es posible experimentar entusiasmo sobrenatural, denuedo y poder. Depende de ti. Pidamos cada día el toque del Padre. Porque para el cristiano, dependencia no es otra cosa que un simple sinónimo de poder. Cuando se volvió y se dirigió hacia el más alto de los toboganes. Ahora Darlene estaba en verdad ansiosa. Bruce, pienso que no debería deslizarse solo. ¿Qué crees? No, respondí con tanta calma como me era posible. Pero no supongo que lo haga. Esperemos a ver qué hace. Cuando David llegó a la base del tobogán gigante, se volvió y llamó: «Papito». Pero me hice como que miraba de nuevo a lo lejos y simulé no haberlo escuchado. Miró hacia arriba, fija y detenidamente a la escalera. Como niño al fin, creyó que alcanzaría las nubes. Observó a un jovencito mayor que se arrojaba con enorme rapidez. Luego, contra todas las probabilidades, decidió intentarlo. Escalón por escalón, mano sobre mano, empezó a subir la escalera. No había hecho ni una tercera parte del camino cuando se paralizó. En este momento un adolescente venía detrás de él y le gritaba que siguiera. Pero David no podía. No era capaz de subir ni de bajar. Había llegado al punto de un fracaso seguro. Me apresuré a ir hacia él. ¿Estás bien, hijo?, le pregunté desde la parte baja de la escalera. Yo estaba en el comienzo del tobogán y me miró desde arriba, sacudido y con temblor, pero se agarró a esa escalera con energía férrea. Y pude saber que tenía una pregunta lista. Me dijo: «Papi, ¿vendrás conmigo para deslizamos juntos?». El muchacho que estaba detrás perdía la paciencia, pero yo no iba a dejar que ese momento se fuera. «Hijo, ¿por qué?», le pregunté mientras miraba con atención su pequeño rostro. «No lo puedo hacer sin ti, papi», me respondió, asustado y tembloroso. «Es demasiado grande para mí». Me estiré tan alto como pude para alcanzarlo y lo levanté en brazos. Luego, juntos, trepamos esa larga escalera, casi hasta las nubes. En lo alto, puse a mi hijo entre las piernas y lo estreché contra mi pecho. Y luego nos deslizamos abajo, riéndonos en todo el camino. Su mano, su espíritu. Así es la mano de nuestro Padre Celestial. Usted le dice: «Padre, por favor, haz esto en mí porque no puedo hacerlo solo. Es demasiado grande para mis fuerzas». Y luego da un paso en fe para hacer y decir cosas que solo podrían venir de la mano del Señor. Después, en su espíritu hay un clamor. Solo Dios hizo eso, nadie más. Dios me llevó, me dio las palabras, me dio el poder, y es maravilloso. Nunca podría recomendar un modo de vida más alto y sublime en esta sorprendente dimensión sobrenatural. El poder de Dios bajo nosotros, sobre nosotros, en nosotros y que surge a través de nosotros es exactamente lo que convierte la dependencia en inolvidables conocimientos y hábitos de plenitud. Como escribió el apóstol Pablo: «No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto». 2 Corintios 3, 5, 6a.
Tan trágico como pueda parecer, la mano del Señor rara vez la experimentan muchos cristianos maduros que no la echan de menos y, por tanto, no la piden. Escasamente saben que existe. Creen que es algo reservado para los profetas y los apóstoles, pero no para ellos. Conforme usted esperaría, cuando esos creyentes alcanzan el plano del fracaso seguro, tienden a llegar a la conclusión errada siguiente. He ido demasiado lejos. Llegué al lugar equivocado. Y puesto que ya empleé y agoté todos los recursos que iba a tener, necesito retirar. Capítulo 4. El toque de grandeza. Oh, si tu mano estuviera conmigo. Bueno, ahora ya lo hizo. Ya traspasó el límite. Se introdujo más profundo. Ha subido hasta golpearse con la piedra fría de la realidad. ¿Es incapaz de sostener la vida que ha alcanzado? Dado que se atrevieron a pedir un ensanchamiento de los ministerios, muchos cristianos han vacilado en este punto de su transformación espiritual. Han recibido bendiciones en escalas que no imaginaron posibles. Han visto cómo Dios aumenta los límites de sus influencias y oportunidades. Sin embargo, repentinamente el empuje del viento se detiene bajo las alas. Débiles e incapaces, empiezan a caer en picada. ¿Parece familiar? Puede ser que sus nuevas oportunidades de negocios amenacen con sobrepasar sus experiencias y recursos. Quizá los muchachos que comenzaron a congregarse en la cocina de su casa parecen tener sobre la familia una influencia negativa mucho más fuerte de lo que usted haya podido influirlos positivamente. Quizá resulta que las nuevas oportunidades para el ministerio por las que oró y recibió del Señor, requieren una persona con mayores y mejores capacidades de las que usted jamás podrá tener. Usted ha recibido una brazada de bendiciones de Dios, ha caminado vacilante por un territorio nuevo, y tropezó con dificultades abrumadoras. Cuando los creyentes se encuentran en esta clase de dilemas inesperados, con frecuencia se sienten asustados, engañados, abandonados y, claro está, un poco irritados. A mí me pasó. El descenso al poder. Hablemos de caídas. Me sentí fuera de control y débil, todo lo contrario a lo que se supone que un líder sienta, y casi todos los días pude ver cómo el piso subía al encuentro de mi rostro. Estaba en el comienzo de mi aventura de servicio, después que las puertas empezaron a abrirse con nuevas posibilidades emocionantes en el ministerio de caminata bíblica. Pero, simplemente, no podía evadir la idea de que era el hombre incorrecto para esa tarea. Extremadamente molesto decidí buscar el consejo de un anciano de toda mi confianza. En ese tiempo John Mitchell tenía como 80 años, un maestro de Biblia nacido en Yorkshire que fue el padre espiritual de miles de cristianos. Le dije lo que creía que Dios me llamaba a hacer y luego confesé mi problema. Aún estaba en el proceso de tratar de describir mi crisis con algunos detalles cuando me detuvo. Hijo, me indicó, en su amable acento irlandés, ese sentimiento del que procuras escapar se llama dependencia. ¿Significa que andas con el Señor Jesús? Hizo una pausa para que meditara en sus palabras, y luego siguió. En realidad, en el instante en que no te sientas dependiente, es el momento en que te apartas del verdadero vivir por fe. No me gustó lo que oí. Usted dice, Dr. Mitchell, que percatarme de que ciertamente no puedo hacerlo es lo que se supone que debo sentir. Claro que sí, jovencito. Respondió risueño, o es lo único que está bien. Es una verdad que asusta, pero es completamente vivificante, ¿no es cierto? Como hijos e hijas bendecidos a quienes Dios elige, se espera que intentemos algo lo suficientemente grande como para que sea un fracaso garantizado, a menos que Dios intervenga. Tomemos un minuto en oración para procurar comprender cuán contraria es esa verdad a todo lo que humanamente escogeríamos. Va contra el sentido común. Hace muchos años, cuando fui el pastor de jóvenes en una iglesia grande de Nueva Jersey, 12 muchachos de escuela secundaria me demostraron que la mano de Dios está disponible para todo creyente que la pida. Como un proyecto ministerial para el verano, en oración, habíamos puesto nuestras miradas en la parte suburbana de Long Island, Nueva York. Objetivo: evangelizar la juventud del área en 6 semanas. Elaboramos una estrategia de trabajo dividida en 3 secciones.
Primero, comenzaríamos con estudios bíblicos en los patios traseros, por la tarde evangelizaríamos en la playa y después, en las noches, nos dedicaríamos al alcance y extensión por medio de las iglesias locales. En apariencia es simple, pero no es necesario enfatizar que los miembros del equipo, incluido el pastor de jóvenes, se sentían abrumados por el tamaño de la tarea. Invitamos para esta actividad a un ministro de jóvenes a fin de que nos preparara para la tarea. Nos dijo que sí. Reuníamos a 13 o 14 muchachos para organizar un círculo o club para los estudios bíblicos que se darían en los patios traseros, sería un éxito formidable. Cuando salió, afirmé con toda tranquilidad: si no tenemos siquiera 100 jóvenes en cada club para el fin de semana, habría que considerar el esfuerzo como un completo fracaso. De repente todos sentimos la necesidad imperiosa de arrodillarnos y orar. Nunca podría olvidar esas súplicas juveniles tan fervientes. Señor, por favor, te rogamos que nos bendigas. Sabemos que esto es superior a nuestras fuerzas, pero por favor necesitamos como mínimo un centenar de muchachos. Y Señor, por tu espíritu, derrama algo grande y maravilloso para tu gloria. Los padres solo decían que lo que intentábamos hacer era completamente imposible. Y estoy seguro que tenían razón. Pero, de pronto, todo comenzó a suceder. En efecto, 4 de los 6 equipos tenían más de un centenar de chicos en las reuniones de la primera semana. Fue necesario que algunos grupos movieran a casas cuyos patios traseros se unieron, después de quitar las cercas, para albergar a todos los muchachos. Para el fin de semana habíamos compartido las buenas nuevas con más de 500 jóvenes. Muchos de ellos nunca habían asistido a una iglesia. Si esos no fueron milagros suficientes, el esfuerzo evangelístico en Long Island efectuado en la playa, arrojó mejores resultados gracias a algunos trucos y actos de ilusionismo. En realidad fui a un almacén local de novedades y regresé al grupo con un equipo de trucos para principiantes. Ustedes saben, todo lo que se necesita para deslumbrar e impresionar a los amigos. Me quedé hasta las 3 de la mañana mientras aprendía cómo hacía desaparecer un huevo. Pero esa tarde ofrecíamos nuestro espectáculo gratis de ilusionismo en la arena y rogábamos a Dios que su mano estuviese sobre nosotros. Específicamente, pedíamos al Señor 30 decisiones de salvación al terminar el primer día. Nuestra audiencia creció de una simple fila de unos cuantos pequeños, traídos por los padres que con certeza querían unos pocos minutos de paz, a más de 150 espectadores con sus trajes de baño. Los entretenimientos iban desde los actos de trucos más sencillos y elementales hasta representaciones teatrales de pasajes seleccionados de los evangelios. Los padres comenzaron a acercarse un poco más. Por último, los grupos de muchachos aumentaban en nuestro público. A mediados de la tarde pudimos contar 250. Y cuando al finalizar dimos el desafío de la invitación, no menos de 30 indicaron que querían aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor personal, allí mismo en medio de la arena. Una vez que establecimos nuestro ministerio de la playa, agregamos cruzadas vespertinas opone a nuestras experiencias previas. Parece menospreciar nuestros sentimientos, enseñanzas y preparaciones anteriores y nuestra necesidad de sentirnos seguros. Nos prepara para que nos vean como si fuésemos tontos y perdedores. Pero es el plan de Dios para sus más honrados siervos. Lo admito, los héroes cinematográficos parecen no tener necesidad de la dependencia, pero a usted y a mí se nos hizo para ella. Depender de Dios hace héroes de personas comunes como Jabes, usted o yo. ¿Cómo? Estamos obligados a clamar con Jabes esta tercera súplica desesperada. Oh, si tu mano estuviera conmigo. Con ella liberamos el poder de Dios para cumplir su voluntad y darle a ella gloria por medio de todas aquellas cosas que parecen imposibles. Debemos enfatizar que Jabes al iniciar su oración no pidió que la mano de Dios estuviera con él. En ese momento no experimentaba tal necesidad. Las cosas eran todavía manejables. Sus riesgos, y los temores que van con ellos, eran mínimos. Mas cuando sus fronteras se ensancharon y las tareas de la agenda de Dios, tan grandes como un reino, empezaron a llegarle, Jabes supo que necesitaba la mano divina, y rápido. Pudo haber regresado o intentar seguir con sus propias fuerzas. Pero, en cambio, oró.
Si buscar las bendiciones de Dios es nuestro acto definitivo de adoración y si pedir hacer más para Él es nuestra ambición máxima, entonces implorar la mano de Dios sobre nosotros es nuestra elección estratégica para sostener y continuar las grandes cosas que Dios ha comenzado en nuestras vidas. Ese es el motivo que nos hace llamar la mano de Dios sobre nosotros el toque de grandeza. No somos nosotros los que nos convertimos en grandes. Llegamos a ser dependientes de la mano fuerte de Dios. Nuestra necesidad rendida se toma su oportunidad ilimitada. Y, entonces, Él viene a ser grande a través de nosotros. Una escalera a las nubes. Un día, cuando nuestros chicos eran preescolares, Darlene y yo fuimos con ellos al parque de una gran ciudad al sur de California. Era la clase de parque que hace que un hombre adulto desee volver a ser niño. Tenía columpios, barras para micos y balancines, pero la atracción más tentadora eran los toboganes, no solo uno sino tres. Pequeño, mediano y enorme. David, que tenía 5 años por esa época, arrancó como un tiro para el tobogán pequeño. ¿Por qué no vas con él y lo acompañas?, sugirió Darlene. Pero tuve otra idea. Esperemos y veamos qué pasa, dije. Así, pues, nos sentamos a descansar en un banco cercano y observamos. David subió feliz hasta lo más alto del tobogán pequeño. Agitó una mano hacia nosotros con una gran sonrisa y luego con un zumbido se lanzó abajo. Sin vacilar se movió al tobogán mediano. Había trepado la mitad de la escalera cuando se dio la vuelta y me miró. Me hice el desentendido y miré a lo lejos. Con certeza consideró sus opciones por un momento y entonces con todo cuidado bajó de escalón en escalón. Mi esposa dijo: «Cariño, deberías ir a ayudarlo». Respondí: «Todavía no», esperaba que el guiño que le hice le asegurara que simplemente no descuidaba a nuestro hijo. David pasó unos pocos minutos al pie del tobogán mediano y observaba cómo otros chicos subían, se echaban abajo y a la carrera regresaban para repetirlo de nuevo. Por último afirmó sus ideas y tomó una decisión. Él también podía hacerlo. Trepó, y se dejó deslizar. En realidad, lo hizo 3 veces sin siquiera miramos. Luego lo observamos irme rápido. Por el contrario, Javes estaba tan seguro que la mano de Dios sobre él era indispensable para bendecirlo, que no podía imaginarse una vida de honor sin ella. Miremos un poco más detalladamente el significado de su oración. La mano del Señor es un término bíblico que expresa el poder y la presencia de Dios en las vidas de quienes conforman su pueblo, Josué 4:24. Isaías 59:1. En el libro de los Hechos, los sucesos extraordinarios de la iglesia primitiva se atribuyeron a una cosa. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Hechos 11:21. Una descripción más específica en el Nuevo Testamento para la mano del Señor es la llenura del Espíritu Santo. El crecimiento y desarrollo de la iglesia da un testimonio poderoso, tanto sobre la necesidad como sobre la disponibilidad de la mano de Dios para realizar las obras y la voluntad divinas. Consideremos la progresión natural desde más bendiciones para más territorio y para la necesidad de poder sobrenatural. Cuando Jesús dio a sus discípulos la gran comisión: «Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Mateo 28:19-20, no solo les dejó una gran bendición, sino también una tarea imposible. Ir a todo el mundo para predicar. Ciertamente cuando se ejecuta esa orden hay un desastre y muchas dificultades. Después de todo, comisionó a cobardes tan poco dignos de confianza como Pedro, quien ya había demostrado que una criada junto al fuego en el patio del sumo sacerdote, le hizo decir que ni siquiera conocía a Cristo. Pero cuando envió el Espíritu Santo, Hechos 1:8, Jesús tocó a esos creyentes comunes con grandeza, y les impartió su poder milagroso para diseminar el Evangelio. En efecto, se puede apreciar en el relato de Lucas que la expresión llenos del Espíritu a menudo se asocia con resultados y consecuencias. Hablaban con denuedo, confianza, conocimiento y valor, Hechos 4:13. 5:29. 7:51. 9:17. Solo Dios al obrar a través de ellos pudo producir los milagros y las conversiones en masa que se vieron. Cuando pidamos la presencia poderosa de Dios, como lo hicieron Javes y la iglesia primitiva, veremos también milagros y efectos tremendos que solo se pueden explicar porque vienen de la mano del Señor.
De la iglesia primitiva me produce un gran impacto ver que esos cristianos continuamente buscaban ser llenos de Dios, Hechos 4, 23, 31. Se les conoció como una comunidad cuyos miembros pasaban horas y aún días en oración conjunta, que esperaban en Dios y clamaban por su poder, Hechos 2, 42, 47. Anhelaban recibir más y más de la mano del Señor, una plenitud espiritual y fresca con la llenura del poder de Dios que transformaría un fracaso cierto e inminente en un milagro haciendo posible la asignación extraordinaria que habían recibido. Pablo exhortó a los cristianos de Éfeso considerar como prioridad el ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios Efesios 3, 19. A fin de alcanzar esta meta, él oraba para que el Altísimo los bendijera y los fortaleciera, con poder por su espíritu en el hombre interior, Efesios 3. 16. ¿Cuándo fue la última vez que su iglesia se reunió y suplicó la llenura del Espíritu Santo? ¿Desde cuándo usted no clama de Dios con toda regularidad y fervientemente? Oh Señor, pon tu mano sobre mí. Lléname con tu espíritu. La diseminación tan rápida de las buenas nuevas en el mundo romano no pudo haber sucedido en ninguna otra forma. 12 adolescentes y un nuevo que desaparece.